7:03, comienza la segunda hora de Primera Página este lunes 21 de octubre. Ramón Lobo está con nosotros, es nuestro primer invitado en este segmento la mañana de hoy, economista y también miembro de la Asamblea Nacional. Dejábamos una idea en el aire, tenía que ver con lo que nos ha llevado a la realidad económica que tiene hoy el país. Por una parte, el bloqueo, la guerra económica, como es denominada desde el sector político de la población. Por otra parte, se habla de la continuidad de un esquema cambiario por más de 16 años con distintas modalidades que tuvo por debajo del valor del mercado libre la tasa de cambio, que tuvo, además de esto, una dualidad en los valores, algo que fue criticado y que fue solicitado no solamente por el sector productivo del país, sino los economistas consideran la necesidad de una unificación cambiaria. Desde septiembre de 2018 tenemos una eliminación de la derogación de la ley de ilícitos cambiarios, tenemos una unificación del tipo de cambio y vemos un tipo de cambio oficial que está, tal como se señaló antes de septiembre. El mercado paralelo, el mercado criminal, tiene una tasa muy alta y el mercado oficial hoy está competitivo con el mercado paralelo. Mira, Carlos, antes que se me olvide, porque recordé en el break, en el negro, como ustedes le dicen, en relación a lo que tú me planteaste, nuestra cualidad de diputados ante la Asamblea Nacional. Y en el mundo de fantasía o virtual que vive la oposición venezolana, con un fin internacional, más no interno, el que se dice, según ellos, ser presidente de la República de Venezuela, como ellos se llaman, ejerce entonces la dualidad de supuesto presidente del Poder Legislativo y supuesto presidente del Poder Ejecutivo. Entonces, todas esas argumentaciones que hemos podido apreciar por parte de ellos se caen por su propio peso. Adicionalmente, volvemos a destacar por este espacio, le hemos solicitado al diputado Guaidó, director de debate de la Asamblea, que nos explique cuál es su vinculación con los rastrojos, con un grupo paramilitar. Lo dejo hasta ahí, porque vamos a la consideración que tú estás haciendo. La economía es dinámica, la economía no es estática. De acuerdo a las circunstancias, tú vas evaluando y vas ajustando y vas tomando medidas, de acuerdo al comportamiento de las variables que afectan algo tan trascendental, y particularmente para el caso venezolano, como es el tipo de cambio. Y de acuerdo a eso hemos venido implementando diferentes formas para establecer la relación de cambio. Y el último, como usted muy bien lo señala, se fue a vamos a llamarlo, a una especie de mercado libre, libre confluencia de oferentes y demandantes. De la banca, además. Algo que también se pidió en su momento. Bueno, vamos ajustando, vamos escuchando. Y entonces ahí es el llamado, si los empresarios, si la banca nos venían señalando, vamos a eliminar lo que corresponde a la ley de ilícito cambiario y así vamos a colocar divisas, lo hicimos. Permítanos la participación del sector privado, que ya lo veníamos haciendo con el DICON, lo hicimos. Ahora, aporten sus divisas. Recordemos que el empresario venezolano, lamentablemente en su mayoría, solamente para ejercer sus inversiones, siempre manifiestan que necesitan dólares por parte del Estado. ¿Y dónde están los dólares que tú produces, que te han permitido inclusive montar empresas o otras unidades económicas fuera de Venezuela? Entonces, ya en la actualidad, tenemos una libre confluencia de oferentes y demandantes a través de las mesas de cambio. El Banco Central lo que hace es reflejar lo que sucede en esas mesas de cambio. Cada banco le remite la información al Banco Central de Venezuela sobre la cantidad ofertada, sobre la cantidad demandada, las tasas de cambio que se establecieron para cada uno de ellos, y el Banco Central lo que hace es una ponderación de lo que sucede en ese mercado. No es que el Banco Central fija la tasa de cambio, no, es el mecanismo que está establecido y esa es la forma. Pero de alguna manera avala lo que está pasando. No es el nuevo mecanismo que se ha establecido, pero es lógico, porque quien tiene divisa son los mismos que juegan a través de diferentes mecanismos para que se encarezca la misma, y tú lo que estás tomando es un reflejo de lo que se está dando en ese banco, bien sea privado o público, de lo que se está dando en ese mercado. Y si tú vienes con una tradición de la manipulación de una tasa de cambio que no tiene ningún comportamiento, o mejor dicho, no tiene ningún método estadístico, econométrico para determinar cuál es la relación, es lógico que si yo voy al banco y tengo divisa, mira, yo ofrezco por esto determinada cantidad de bolívares por $1. Quien esté dispuesto, cómpremelo. Y entonces se establece el cruce. Eso es importante aclararlo. El banco, vuelvo a destacarlo, lo que recoge es el comportamiento que se da en las mesas de cambio. Y es lógico que la actitud que tenga un oferente cuando va hacia las mesas de cambio se deje llevar por estas tasas
manipulable que nosotros hemos venido señalando, que le ha generado un efecto bien negativo y pernicioso a la economía nacional. Si bien se ha establecido este mecanismo, todavía los volúmenes que se manejan dentro de los bancos, que también refleja el Banco Central de Venezuela, no son representativos del tamaño de la economía venezolana. Y aquí entramos en un factor que también se ha solucionado, de alguna manera también se ha solicitado, que es la confianza en un Estado que ha expropiado, que ha tomado políticas contrarias a la rentabilidad de las empresas. ¿Cómo generar confianza en que haya capital privado, que haya inversión, aunque esté establecido el mecanismo, entendiendo que hay un Estado que no genera seguridad jurídica según la empresa privada y que ve a la empresa privada como un enemigo atribuyéndole una guerra económica, especulación, acaparamiento? Mira, nosotros, yo vuelvo a decir, es una realidad que nosotros podemos ver plasmada allí. Ahora, el empresario tiene que colocar parte de sus divisas que ha generado en la economía nacional. Pero ¿cómo colocarla sin la certeza de que la vas a poder repatriar en el caso del sector internacional o que vas a tener una rentabilidad por ella si mañana el Estado puede expropiarte o el Estado puede ajustarte el precio por debajo de la estructura? El Estado lo que ha exigido, como tiene que ser todo gobierno, es que todos los actores económicos tienen que estar sujetos a lo que establece la Constitución, en este caso la nuestra. Nosotros no apostamos a que los empresarios produzcan a pérdida, sería inaudito. Pero la ley de costos y precios justos, según las matrices de opinión, organizaciones, bueno, pero lo que pasa es que el esto empresario sea. venezolano estaba acostumbrado, el especulativo, porque hay un empresario nacionalista, a obtener ganancias de 100, de 200, 300%. Cuando tú estableces en las economías desarrolladas, los niveles de ganancia, dependiendo de la actividad económica, son un 10, un 15%. Pero aquí el empresariado venezolano se quería hacer, en su mayoría, o mejor dicho, aquellos que tienen un concepto especulativo, ricos de un día para otro. Y eso nosotros no lo podemos permitir. Pero en las economías desarrolladas no hay control de precios. Está el libre mercado, la libertad de competencias que regula los precios. No, pero esos son conceptos económicos y proyectos políticos que maneja cada quien. Nosotros consideramos que la intervención del Estado es necesario para hacer una redistribución positiva de la renta y nosotros lo logramos. Logramos, ¿verdad?, elevar los niveles de participación del sector, de la población del sector educativo, Misión Rivas, Robinson, Sucre. Logramos y se ha visto afectado el acceso al servicio de salud. Ahí tenemos la propuesta de la misión Barrio Adentro. Nosotros apostamos una redistribución. Algunas economías latinoamericanas tienen índices de crecimiento económico muy favorables, pero una redistribución negativa de la renta. El 10% se apropia del más del 90% de los ingresos. Eso no genera. Veamos los conflictos que actualmente tenemos ahorita en Ecuador, que tenemos en Chile, inclusive en el mismo Argentina. Es producto precisamente de ese concepto de que la acción del gobierno está en función de favorecer a los actores económicos tradicionales. Nosotros tampoco somos enemigos de la iniciativa privada, en ningún momento. Se ha hecho y se ha generado toda una matriz de opinión en torno a ese concepto. Que se han generado algunas expropiaciones, bueno, esa es la facultad del Estado, eso lo tiene todo Estado. Y eso lo ha hecho. Vean lo que está pasando ahorita con Cisco en los Estados Unidos. El país de las libertades democráticas, con la conchupancia de la Asamblea Nacional de Desacato, nos ha robado prácticamente Cisco. Todo el esquema de las órdenes ejecutivas tenía ese objetivo, apoderarse de Cisco, 3 refinerías, capacidad para refinar 750,000 barriles diarios, 6,000 estaciones de servicio, 48 embarcaderos que se cuentan, apetecible. ¿Quiénes están detrás de todo eso? ExxonMobil, la ConocoPhillips, que no quisieron establecer acuerdos con el gobierno. Pero el proceso cuando se hizo realmente la nacionalización y la soberanía petrolera que establecimos nosotros a partir del año 2007. Y no es igual que el Estado venezolano haya puesto como garantía más del 50% de lo que representa Citgo para pagar los bonos PDVSA 2020. Bueno, esos son mecanismos que utiliza el Estado. Si yo tengo un bien, usted se va a prestar recursos a la banca para mejorar su casa, tú das en garantía, ¿verdad?, algún bien. Bueno, eso lo hace el Estado. Necesitamos la actividad productiva para recuperar y liberar esa hipoteca, vamos a llamarlo en ese término. Pero ¿cómo la liberamos? ¿Verdad? Cuando desde el año 2017, tenemos un bloqueo total, cerrado, que inclusive nosotros contando con recursos, con divisas para comprar alimentos, para comprar medicamentos, para pagarle, inclusive a los tenedores de bonos, no lo podemos hacer, producto de todo este esquema de cierre que ha establecido el gobierno estadounidense. Lo lamentable de esta circunstancia, y así lo denunciamos, como lo hemos hecho en la Asamblea Nacional del Desacato, es la entrega que pretende hacer, ¿verdad?,
la Asamblea Nacional de Desacato al gobierno estadounidense es pagarle el favor y el acompañamiento que le ha dado durante todo este tiempo. Toda esta situación de Estados Unidos responde a un requisito, a una demanda que hay no solamente del gobierno norteamericano, sino de toda la región, y también se ha sumado la Unión Europea en los últimos años, sobre lo que ocurre en nuestro país en materia social y en materia de derechos humanos. Y le pregunto si no es mucho más viable o es un poco más sencillo reconocer lo que está pasando o atender el llamado que hace Estados Unidos, que hacen otros países de la comunidad, que hacen el llamado del hemisferio, que tiene que ver con la alternabilidad en el poder, que tiene que ver con respeto a los derechos humanos, que mantenernos en este conflicto político. Mira, al tener el poder gana las elecciones, sencillamente es lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si alguien ha consultado a la población venezolana, es la Revolución Bolivariana, de eso no hay ninguna duda. Oye, si nosotros vamos a una competencia electoral, nosotros vamos con la intención de ganar, no vamos con la intención de perder. Lo que tienen que hacer es ganar elecciones. Y en relación a los derechos humanos, que ese es un tema, ¿verdad?, bien interesante. Que lo podemos conversar en la siguiente parte. A la siguiente parte, muchas gracias. Bueno. Ramón Lobo está con nosotros, diputado de la Asamblea Nacional, economista, 7:14 minutos, una pausa y de regreso mucho más de esta entrevista.